Seguramente has llegado hasta aquí porque quieres una respuesta clara a una pregunta que parece simple: ¿qué es meditar y cómo se hace? Has buscado tutoriales, has descargado aplicaciones y te has sentado en silencio esperando que, por arte de magia, tu mente se convierta en un lago cristalino. Pero pasan los minutos y lo único que encuentras es ruido, frustración y la sensación de que estás perdiendo el tiempo. Aquí es donde está la trampa. La mayoría de las guías te enseñan la técnica, pero ignoran el contexto, y ese es el puente que vamos a cruzar hoy. Para entender cómo meditar de forma real, primero tienes que aceptar una verdad incómoda: la meditación, tal como te la han vendido, no sirve para nada si la abordas con la misma mente con la que resuelves tus problemas en el trabajo. El error fundamental, el que comete el 99% de las personas y que hace que su práctica sea estéril, es creer que meditar es un acto de control. Crees que meditar es hacer algo para que el pensamiento se detenga. Y ahí, en ese pequeño matiz de querer controlar, es donde nace el error fatal que bloquea tu paz mental. Si buscas cómo meditar y te limitas a copiar una postura física o una técnica de respiración sin entender la psicología que hay detrás, solo estás haciendo gimnasia con los ojos cerrados. Estás intentando apagar un incendio echándole gasolina, porque cada vez que intentas silenciar un pensamiento, estás creando un nuevo pensamiento, el de la resistencia. Estás peleando contigo mismo. Y en una pelea donde tú eres el agresor y la víctima, siempre vas a terminar agotado. Hoy en Medita, ahora 30 y 100, en 9 vamos a romper ese ciclo. No quiero que aprendas a meditar como quien aprende a programar un software. Quiero que entiendas la naturaleza de tu propia conciencia. El video de hoy no es un tutorial más, es un proceso de desaprendizaje. Vamos a diseccionar por qué ese esfuerzo que estás haciendo es precisamente lo que te impide llegar al estado de flujo. Vamos a transformar esa búsqueda técnica de qué es la meditación en una experiencia de transformación radical. Porque la meditación no es algo que se hace, es algo en lo que uno se convierte cuando finalmente deja de luchar. Prepárate, porque lo que vas a descubrir a continuación no solo va a salvar tu práctica diaria, sino que te va a dar la llave para entender por qué tu vida se siente tan caótica incluso cuando intentas estar en calma. Para entender por qué tu práctica se siente como una lucha cuesta arriba, debemos entrar en el laboratorio de tu mente. Cuando buscas qué es meditar, la mayoría de las fuentes te hablan de beneficios espirituales, pero pocos te hablan de la red neuronal por defecto. Este es un circuito en tu cerebro que se activa precisamente cuando no estás haciendo nada. Es el modo piloto automático que se dedica a rumiar el pasado, proyectar ansiedades sobre el futuro y, sobre todo, a mantener una narrativa constante sobre quién eres y qué te falta. El error maestro que cometes y que hace que la meditación no sirva es intentar asesinar a ese piloto automático. Imagina que estás en una habitación con un ventilador que hace un ruido molesto. La mayoría de las personas, al intentar aprender cómo se hace la meditación, entran en esa habitación y se concentran con todas sus fuerzas en el ruido del ventilador, gritándole mentalmente: cállate, necesito silencio. ¿Qué sucede? Que ahora, además del ruido del ventilador, tienes el ruido de tus propios gritos internos. Has duplicado el problema. Este fenómeno se conoce en psicología como el efecto de rebote de la supresión del pensamiento. Si te digo ahora mismo, no pienses en un elefante rosa, ¿qué es lo primero que aparece en tu pantalla mental? Un elefante rosa. Cuando te sientas a meditar y te dices: no debo pensar, estás creando una orden de vigilancia. Una parte de tu cerebro ahora tiene que quedarse despierta para vigilar que la otra parte no piense. Es una división interna que genera estrés, no paz. Por eso, cuando buscas qué es meditar, la respuesta correcta no es dejar la mente en blanco. Eso es un mito peligroso que ha alejado a miles de personas de los beneficios reales. La mente en blanco es un resultado colateral, no un objetivo. Intentar tener la mente en blanco es como intentar atrapar el humo con las manos. Cuanto más cierras el puño, más rápido se escapa entre tus dedos. El error que bloquea tu progreso es la expectativa de resultado. Vas a la meditación buscando algo, buscas relajación, buscas claridad, buscas dejar de sufrir, y en el momento en que buscas obtener algo, has dejado de meditar. Has convertido la meditación en otra tarea de tu lista de pendientes, en otra meta que alcanzar, en otra presión para tu ego. Si no logras relajarte en 5 minutos, te juzgas, dices: esto no es para mí,
soy malo en esto, mi mente es demasiado inquieta. Pero aquí está la revelación que va a cambiar tu práctica hoy mismo. La meditación no es lo que sucede cuando logras estar en silencio. La meditación es lo que sucede en el momento exacto en que te das cuenta de que te has distraído. Cada vez que tu mente se escapa hacia la lista de las compras, hacia ese correo que no enviaste o hacia una preocupación del mañana, y tú, con amabilidad y sin juicio, te das cuenta de ello y regresas al presente. En ese microsegundo, has hecho una repetición de gimnasio para tu conciencia. Ahí es donde ocurre la transformación. Si no hubiera distracción, no habría oportunidad de practicar el regreso. Por lo tanto, el caos mental no es el enemigo de la meditación, es la materia prima. Sin pensamientos que observar no habría nada que meditar. Ahora que hemos derribado el muro del control, vamos a construir sobre terreno firme. Si quieres saber de verdad cómo se hace la meditación, sin caer en la trampa del esfuerzo, debemos cambiar la palabra concentración por la palabra atención. La concentración es tensa, es como un láser que quema. La atención, en cambio, es como la luz de una lámpara que ilumina todo lo que hay en la habitación sin juzgarlo. No importa si lo que hay en la habitación es una joya o un montón de basura, la luz simplemente brilla sobre ella. Para meditar correctamente, el primer paso físico es el más sencillo, pero el más mal interpretado. No necesitas una túnica, ni incienso, ni sentarte en una posición de loto perfecta que te rompa la rodilla. Si tu cuerpo siente dolor, tu cerebro enviará señales de alerta constantes, haciendo imposible que la atención se estabilice. La regla de oro en medita. Ahora 36. Puedes sentarte en una silla con la espalda recta o incluso tumbarte si tienes la disciplina suficiente para no dormirte. Lo importante es que tu columna sea un canal abierto, una antena dirigida hacia tu propia experiencia. Una vez que el cuerpo está en su lugar, necesitamos un ancla. ¿Por qué la respiración? Porque la respiración es el único proceso fisiológico que es tanto autónomo como voluntario. Es el puente perfecto entre tu mente consciente y tu sistema nervioso profundo. Pero aquí es donde entra de nuevo el error. La gente intenta respirar bien. Empiezan a forzar inhalaciones profundas, a contar tiempos, a intentar que la respiración sea zen. Olvídalo. Eso es actuar. Cómo meditar de verdad implica observar la respiración, tal como es en este momento. Si es corta y superficial, observa la corta y superficial. Si es agitada, observa la agitada. El objetivo no es cambiar la respiración, sino volverte un testigo experto de ella. Cuando te conviertes en el observador, empiezas a notar algo fascinante. Los pensamientos pasan por tu mente como nubes por el cielo. Tú no eres las nubes. Tú eres el cielo. Las nubes pueden ser negras y tormentosas, o blancas y ligeras, pero ninguna de ellas puede manchar el azul del cielo. El error fatal que mencionamos al principio es que tú te has pasado la vida intentando empujar las nubes con las manos, creyendo que si las quitas el cielo será azul. Lo que no ves es que el cielo ya es azul detrás de ellas, y que si dejas de tocarlas, ellas se moverán por sí solas. Llegados a este punto, debemos abordar la pregunta que separa a los aficionados de los maestros. ¿Qué haces exactamente cuando aparece una emoción incómoda mientras intentas meditar? Porque este es el campo de batalla donde la mayoría abandona. Has entendido que no debes controlar los pensamientos, has encontrado tu ancla en la respiración, pero de repente surge el aburrimiento, la ansiedad o incluso una punzada de tristeza. Aquí es donde el error fatal de querer que la meditación sirva para algo se vuelve más destructivo. Si meditas para dejar de estar triste, y la tristeza aparece, sentirás que has fracasado, pero la verdadera respuesta a cómo se hace la meditación reside en la aceptación radical. La aceptación no es resignación, no es decir estoy mal y me aguanto. La aceptación es una cualidad de la conciencia que dice, esto también forma parte del momento presente. Si hay ruido en la calle, el ruido es parte de tu meditación. Si hay un picor en la nariz, el picor es parte de tu meditación. Si hay una duda sobre si lo estás haciendo bien, esa duda es el objeto de tu meditación. Al dejar de luchar contra lo que es, ocurre un fenómeno alquímico en tu cerebro. La energía que antes usabas para resistir el presente queda libre. Esa energía es la que se transforma en claridad. Es como si dejaras de intentar nadar contra la corriente y por primera vez permitieras que el agua te sostuviera. Solo cuando dejas de luchar, puedes empezar a ver qué hay en el fondo del río. Este es el secreto de la no acción.
No se trata de pasividad sino de una actividad tan sutil, que parece silencio. Estás activamente consciente, pero pasivamente reactivo. No reaccionas ante tus propios dramas internos. Te conviertes en el científico que observa una reacción química en un tubo de ensayo. Puedes ver burbujas, explosiones o cambios de color, pero no te lanzas dentro del tubo a intentar detener la reacción. Simplemente tomas nota. Para que este video cumpla su promesa de transformar tu vida, tenemos que sacar la meditación del cojín y llevarla a tu día a día. Porque seamos honestos, de nada sirve estar en paz 10 minutos si vas a pasar las otras 23 horas y 50 minutos del día en un estado de estrés reactivo. Si solo meditas cuando todo está en silencio, eres como un marinero que solo sabe navegar cuando el mar está en calma. El verdadero propósito de entender qué es meditar es entrenar tu mente para que pueda encontrar el centro de gravedad incluso en medio de la tormenta. Imagina que estás en medio de una discusión, o bajo una presión intensa en el trabajo. En ese momento, tu antiguo yo cometería el error de dejarse arrastrar por la emoción, pero el practicante que entiende la esencia de la meditación, sabe que puede aplicar el puente del testigo en cualquier segundo. Solo necesitas una respiración consciente para recordar: yo no soy este estrés, yo soy quien observa este estrés. Ese pequeño espacio, ese milisegundo de desidentificación, es la libertad absoluta. Es la diferencia entre ser un esclavo de tus impulsos químicos y ser el arquitecto de tu respuesta. Por eso la meditación no sirve si se queda encerrada en una habitación oscura. Solo sirve cuando se convierte en la lente a través de la cual miras el mundo. Mucha gente se pregunta cómo se hace para mantener este estado. La respuesta es la continuidad de la atención. No busques grandes despertares, busca pequeños momentos de presencia. El momento en que sientes el agua caliente sobre tus manos mientras lavas los platos, el momento en que escuchas de verdad a alguien sin estar preparando tu respuesta en tu cabeza, el momento en que sientes el peso de tu cuerpo sobre la silla. Todo eso es meditación. Estamos llegando al núcleo de este viaje. Hemos hablado de la neurociencia, de los errores de control, de la técnica del ancla y de la importancia de la aceptación, pero falta la pieza final del rompecabezas. La razón por la que este video se titula "No es lo que cree". La paradoja final es esta: la meditación es la única actividad humana donde el éxito consiste en abandonar la idea de tener éxito. Mientras busques ser mejor meditando, seguirás alimentando al mismo ego que te causa el sufrimiento. El error que lo arruina todo es el deseo de progreso, porque en el mundo de la conciencia no hay a dónde ir. Ya estás en el centro de tu propia experiencia. No hay un tú más iluminado esperándote en el futuro. Solo hay una versión de ti que ha dejado de cubrir su luz con capas de juicios y expectativas. Por eso mi invitación para ti hoy en Medita Ahora 39 es que tires a la basura todas tus nociones sobre lo que debería ser una buena sesión. A partir de mañana, cuando te sientas, hazlo sin la intención de lograr nada. Hazlo por el puro placer de observar el milagro de estar vivo y ser consciente de ello. Si te distraes 1000 veces, regresa 1000 veces con una sonrisa. Si te sientes frustrado, observa la frustración como si fuera una pieza de arte extraña en un museo. No intentes cambiarla, solo entiéndela. Al quitarle el poder de la resistencia, le quitas el poder de hacerte daño. Este es el verdadero camino. No es un camino de acumulación, sino de despojo. Estás despojándote del error de creer que te falta algo. Estás descubriendo que la paz no es algo que construyes, sino algo que revelas cuando dejas de hacer ruido. Si has llegado hasta este punto de este video, ya tienes más conocimiento real sobre la meditación que la mayoría de los expertos en manual. Has roto el ciclo del control y has entendido el puente lógico entre tu búsqueda de cómo hacerlo y la realidad de quién eres. Pero saber no es suficiente. El conocimiento es solo un mapa. Ahora tienes que caminar el terreno. No permitas que este video sea solo otra pieza de información que consumes y olvidas. Que este sea el momento en que tu relación con tu propia mente cambia para siempre. Si este enfoque disruptivo te ha ayudado a entender por qué tu práctica estaba estancada, quiero pedirte que hagas dos cosas. Primero, suscríbete y activa la campana, porque en este canal no vamos a darte fórmulas mágicas, vamos a darte herramientas de transformación real basadas en la verdad de la experiencia. Y segundo, deja un comentario con la palabra presente. Es una forma de decirte a ti mismo y a esta comunidad de hoy dejas de luchar y empiezas a observar. Recuerda, la meditación no sirve para que seas una mejor persona,
sirve para que te des cuenta de que en tu esencia más profunda, ya eres todo lo que necesitas. Gracias por permitirme acompañarte en este silencio. Nos vemos en la próxima práctica, aquí en Medita.